Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos en las primeras jornadas antifascistas organizadas por Cuervo Cine y SRC. Hoy tenemos a Carolina, a Cristina y a Sara, que conforman el colectivo, no sé cómo decirlo, el grupo de... ay, madre, me quedé así. Bueno, que son las autoras del libro Nietas de la Memoria, son periodistas y comunicadoras. Y hoy vamos a hablar un poco de la memoria histórica desde la perspectiva de género, porque bueno, es verdad que siempre que se habla de memoria histórica, de posguerra, de guerra civil, de fascismo, siempre tenemos en la cabeza, yo creo, bueno, y es así, la memoria del hombre, del paisano, y bueno, yo creo que hay que recopilar las historias de esas mujeres que estaban ahí y contar su historia. Entonces, bueno, tenemos aquí a estas tres mujeres que yo creo que hay que agradecer mucho que hayan querido participar y contarnos un poco pues, su proyecto. Entonces vamos a empezar con Carolina, que nos va a contar un poco qué es el proyecto Nietas de la Memoria, quiénes lo conforman y cuándo y dónde surgió la idea. Entonces, cuando quieras, Carolina. Pues sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias por invitarnos a participar en este foro y decir que estamos encantadas de estar aquí compartiendo nuestra experiencia. La verdad es que Nietas de la Memoria nació un día del libro, el día del libro de 2018. Todas participábamos, como has dicho, somos todas periodistas. Participábamos en un grupo que se formó para el 8 de marzo de 2018 precisamente, que se llama Las Periodistas Paramos. Era un chat gigantesco de Telegram preparado para organizar esa movilización. Y en el día del libro, bueno, pues se plantearon historias y tal, y se planteó la reflexión por una serie de cosas de contar historias de mujeres y contar historias de mujeres precisamente durante la guerra y la posguerra, que como tú bien has dicho, bueno, pues incluso nosotras las estábamos diciendo, a mi abuelo le pasó esto, a mi abuelo le pasó aquello otro. Siempre se cuentan las historias de los hombres, los que han participado en las batallas o los que fueron perseguidos políticamente por ser representantes sindicales, etcétera, ¿no? Son como los que han tenido siempre más protagonismo. Mientras que las historias de las mujeres habían quedado, bueno, pues evidenciadas en un segundo plano o poca gente se interesaba por ellas. Y en la guerra sufrieron las consecuencias de la contienda, ellas también, y ellas muchas veces se quedaron a cargo y sacaron adelante a las familias. Y esto, bueno, también pasaron por situaciones de cárcel, situaciones de persecución política y, bueno, todas las dificultades de la posguerra con el añadido del machismo, ¿no? Durante el largo páramo del franquismo, ¿no? Entonces, bueno, lanzamos esa idea de por qué no recopilar historias de nuestras abuelas. Formamos un chat aparte, ¿no? En el que nos juntamos varias que queríamos llevar a cabo esa búsqueda, ¿no? Y poner en marcha esos relatos. Al final, algunas se fueron cayendo, pues bueno, pues porque no les daba tiempo, por circunstancias y tal, y quedamos las 10 que somos las autoras de los 10 relatos de Nietas de la Memoria, que como veréis aquí mismo, son relatos muy distintos que transcurren en circunstancias muy diferentes, ¿no? Hay abuelas, hay madres, hay relatos de ciudad, hay relatos del entorno rural, hay mujeres que fueron perseguidas directamente, hay otras que sufrieron los bombardeos, hay relatos más de posguerra, hay relatos de mujeres que sacaron adelante a sus familias solas, otras que, bueno, pues seguían acompañadas por sus parejas, etcétera, ¿no? Son muy distintos, de diferentes territorios, porque este chat del que os estoy contando, y por tanto nosotras éramos muy diversas y de diferentes partes de la península y tal, entonces sin pretenderlo hemos conseguido, yo creo, un mosaico. Decíamos que queremos ser un mosaico que de forma muy humilde, pero representaba un poco lo que había supuesto ser mujer
¿no? Y ser mujer también dentro de una determinada ideología o clase social o sector de la población durante esos años de la guerra y de la posguerra, ¿no? En mi caso es un poco atípico porque yo había contado ya la historia de mi familia en una novela que se llama 8 caballos, 40 hombres, y entonces ahí había contado la historia de mi abuela, la de mi abuelo, de la familia que quedó en la retaguardia en Madrid, mi tío abuelo, el militar republicano que se fue refugiado en Francia, etcétera. Entonces, yo lo que quise contar, de repente se me encendió la luz, fue la historia de otra abuela, la historia de una de mis mejores amigas, de mi amiga Pilar Sebastián, natural de Burgos y que vive en Castro Urdiales, y era la historia de su abuela, de la abuela Juana. Pilar siempre me había hablado de ella, cuando escribí la novela quisimos meterla como personaje y tal, pero su hijo, el hijo de Juana, el padre de mi amiga, no había querido entonces recopilar, digamos, esos recuerdos, ¿no? Porque era demasiado doloroso, porque tenía muy metido dentro esto de no te signifiques, no cuentes, a nadie le interesa esto que pasó, te va a causar problemas y tal, que ella misma le transmitía, ¿no? Entonces, bueno, ya había pasado el tiempo desde entonces y ya el padre de Pilar, también acuciado por todas las hermanas que querían que se contara la historia de su abuela, pues ya empezó a recopilar los datos, ya los recopiló toda la familia y ya está ahí, es el relato de la abuela Juana, ¿no? En cambio, la experiencia de mis compañeras, de Cristina y de Sara, es mucho más directa. Bueno, la abuela Juana, he de decir que, claro, que ya había fallecido hacía bastantes años, ¿no? Entonces, todos sus recuerdos son a través de documentos que se encontraron y de lo que recuerdan sus hijos y sus nietas, ¿no? De lo que había contado ella. En cambio, la experiencia de mis compañeras, de Cristina y de Sara, es mucho, mucho más directa y entonces es otra manera muy interesante de verlo. Bueno, pues a mí la verdad que me parece, bueno, súper interesante porque además es eso, poneros todas, bueno, que de repente salga la chispa y digas, uy, hay que visibilizar a todas estas mujeres, que además es eso, tuvisteis suerte y hay historias muy diversas. Entonces, bueno, si Sara nos quieres contar un poco ese proceso de búsqueda de las historias, si fuiste tú a entrevistar a tu abuela, si la historia ya la conocías, cómo fue el proceso de entrevista, cómo se sintió. ¿Tienes el micro desactivado? Ahí está. Hola, buenas tardes y primero de todo muchísimas gracias por habernos invitado a estas maravillosas jornadas. Creo que hablar de antifascismo es más importante hoy que nunca, sobre todo viviendo en Madrid como vivo yo y sintiéndome rodeada por un nublado muy grande a mi alrededor. Entonces, bueno, la historia de mi abuela, yo la conozco de siempre. Mi abuela es una persona que hoy tiene 91 años y sigue entre nosotras y es una suerte poder contar con ella. Es un testimonio viviente de la guerra civil. Mi abuela siempre ha hablado mucho y siempre ha contado mucho, pero hay ciertas cosas en las que prefería mantener silencio, callar, entrevelar. No se atrevía mucho a contar. Mi abuela... El padre de mi abuela era militante de CNT y era sindicalista en una fábrica de metal, de construcción de vagones de metro, de Euskalduna. Fue apresado durante la guerra civil y fue encarcelado. Durante la contienda contrajo la tuberculosis y murió al poco tiempo de salir de la cárcel. Fuera de la cárcel quedó mi bisabuela, que tuvo que sacar adelante a tres churumbeles muy pequeñitos, entre ellos mi abuela, que era la mayor, en un Madrid que se veía bombardeado por las tropas fascistas. Mi bisabuela tuvo a su última hija durante un bombardeo en el túnel de metro de Atocha, dio a luz, así comienza mi relato. Entonces, mi abuela durante toda su vida nos ha contado muchas cosas, pero no quería hablar mucho de su padre, ni de su vinculación sindicalista, ni de por qué estuvo en la cárcel.
son cosas, aún hoy la hacen causar vergüenza y miedo, porque ella ha vivido una época en la cual ser hijo de o tener un pasado vinculado a una organización de izquierdas estaba penado. Entonces ella siempre vive con miedo, ha vivido toda su vida con mucho miedo. Aún en democracia, ella guarda ese miedo. Entonces, yo cuando surgió este proyecto, dije, es la oportunidad para que mi abuela me cuente todo lo que nunca me ha querido contar y yo voy a intentar acercarme a ella para pues, intentar saldar deudas, ¿no? con el pasado, para que no se pierda esta historia. Y fue fácil, di al play de la grabadora y ella empezó a hablar. Y empezó a contar, y a contar, y a contar. Mezclaba recuerdos, yo iba juntando pruebas documentales, mi madre que se acordaba de más cosas, mi tío. Un poco como los recuerdos de una persona mayor se entrevelan un poco, ¿no? Y a veces pierden el hilo y no saben muy bien en qué época fue tal, en qué época fue tal, fue cual. Entonces fue un proceso muy bonito de volver a los álbumes de fotos, volver a... Incluso visitamos el cementerio para ver algunas tumbas antepasadas. Y para mí es un orgullo que mi abuela empezó a hablar y mi abuela contó absolutamente todo. Y entonces, pues lo que siempre digo, verla ahora a sus 91 años, contar a las cámaras de La Sexta cuál fue su historia, ¿no? a raíz de este libro, pues para mí es un orgullo, es inmensamente importante, ¿no? Y también es importante en el caso de mi familia. Fue una casa gobernada por las mujeres. Mi abuela quedó sola al cargo de tres chiquillos y entre ella y su hermana sacaron adelante al hogar. Y lo que hacían era confeccionar por las noches flores de papel que por las mañanas vendían en los cementerios, en fiestas, por las calles, de manera ilegal. La mayoría de las veces la policía les retiraba el cargamento y tenían que volver a empezar. Y así es como poco a poco ella fue sacando adelante a la familia. Entonces, cuando se dice eso de que la mujer se incorporó a la vida laboral durante la democracia, yo pienso y digo, en mi familia siempre la mujer ha trabajado, tanto dentro de casa como fuera de casa. Mi abuela nunca dejó de trabajar, mi bisabuela nunca dejó de trabajar y mi abuela con 5 años la ayudaba a confeccionar los ramos de flores y siguió trabajando toda su vida. Con lo cual, la historia de mi familia es una historia como la de muchas otras familias en las cuales las mujeres no estuvieron en el frente, ni no están en los libros de historia, pero sacaron adelante este país, entre muertos, entre ruinas y entre fascismo que asolaba libertades. Y bueno, no quiero seguir más. Creo que ya me he enredado suficiente. Y la pregunta, bueno, así un poco, ¿cómo te sentiste tú, a ver, aparte de orgullosa, con esos relatos, ¿no? Con ese proceso, además también lo que cuentas del apoyo de tu familia, que en contraposición, por ejemplo, con la historia de Carolina, que por ejemplo eso, el hijo de Juana no quería contar un poco esa historia porque seguía haciendo daño. ¿Cómo viviste tú, pues eso, el que toda la familia sea, pues no, hay que contarlo y tiene que ser así, y hay que reivindicar eso, ¿no? Bueno, yo de partida cuento con una familia progresista, en la cual pues estos saben que tenemos una deuda histórica con la memoria y que hay que saltarla de alguna manera. Entonces, nunca jamás hemos tenido, o sea, nunca nadie me ha dicho no cuentes esto, porque en realidad nuestra función y nuestro objetivo es reivindicar lo que ha pasado en este país para que no vuelva a pasar. Entonces, nunca he tenido ningún problema. Es más, mi abuela, que en algunos momentos, ¿no? Pues yo siempre lo cuento, cuando ve que alguna de nosotras se va a una manifestación, a una asamblea, encuentra un panfleto, siempre se pone a temblar. Dice, algún día va a pasar algo, algún día va a pasar algo. Eso sí, eso lo he vivido siempre y ahora con este libro lo que he visto es que mi abuela un poco, pues eso, ha perdido un poco ese pudor. Qué bueno. Y ahora, Cristina, si quieres contar tú un poco la historia de la entrevista a tu madre, que en tu caso sí que fue tu madre la que sale en el libro. Sí, bueno, buenas tardes, lo primero, y por supuesto, igual que mis compañeras, daros las gracias por habernos invitado a estas jornadas.
En mi caso, bueno, todas las historias que se recogen en el libro recogen vidas de las abuelas, de las periodistas las escritoras que hemos participado, excepto yo que hablo de mi madre, ¿no? ¿Por qué mi madre? Bueno, mi madre nace en 1934, cuando estalla la guerra tiene solamente 2 años y cuando acaba la guerra tiene 5, ¿no? Mm, eh, ¿Por qué la historia de mi madre? Porque la historia de mi madre es el reflejo de lo que ocurrió en este país tras la guerra, ¿no? A veces sí que hemos hablado de la guerra, pero hemos hablado a veces poco de la posguerra, que para las mujeres fue durísimo porque pasaron de una república en donde se empezaron a saborear ciertas libertades, ¿no? Empezaron a tomar protagonismo en la vida pública y de repente todo eso se corta y llegan 40 años de absoluto oscurantismo, ¿no? Entonces yo quería contar la historia de mi madre, porque mi madre, como os digo, cuando acaba la guerra tiene solamente 6 años, aunque ella recuerda perfectamente los bombardeos, mi familia es de Madrid y de la zona de Cuatro Caminos, y ella recuerda perfectamente pues, cómo sonaban las sirenas cuando llegaban los bombardeos y cómo tenían que correr todos a los refugios bajo tierra, ¿no? Donde se pasaban horas, nunca se sabía cuándo empezaba, pero nunca se sabía cuándo iba a terminar, ¿no? Entonces, lo que cuento es toda la esa niñez de mi madre, educada en escuelas, en colegios para niñas pobres, por supuesto, porque siempre se mantuvieron colegios de élite y el resto eran pues, para niñas normales, por supuesto todos dirigidos por congregaciones religiosas, porque el Estado, el franquismo, entregó a las órdenes religiosas la educación de los niños, ¿no? Entonces, mi madre es una niña de posguerra, educada en un colegio de monjas, como digo, el colegio de niñas pobres, porque había otro colegio para niñas ricas de la misma congregación, pero en la acera de enfrente. Entonces, es toda esa educación, ¿no? Tan cortita, solamente hasta los 14 años, donde se entremezclaban las matemáticas y las oraciones, las pocas matemáticas y las muchas oraciones, donde todo era pecado, y una adolescencia donde empieza a trabajar muy temprano, con 14 años, porque claro, la situación económica que deja la guerra en Madrid, un Madrid totalmente devastado, un Madrid de miseria, donde pasaron muchísimo hambre y muchísimo frío. Empieza a trabajar a los 14 años, mi madre es modista, y empieza a trabajar pues de aprendiza, ¿no? Como bueno, pues va escalando, era muy buena profesional, va escalando en los talleres, hasta bueno, voy a ser oficial y tal, pero como cuando decide casarse, la empresa, bueno, pues con arreglo a la ley de aquel momento, no era una cosa que las empresas pudieran elegir, sino con arreglo a la ley de aquel momento, ¿cómo se le despide? Pues simplemente porque se iba a casar. Y la indemnización fue una manta. Con eso la echaron a la calle. Bueno, entonces, como digo, voy recorriendo las distintas etapas de la vida de mi madre, esa niñez con muchísimo hambre, mucha miseria, mucho frío, esa preadolescencia ya trabajando con 14 años y con responsabilidades, esa juventud donde todo era pecado y donde bueno, a las mujeres se les cerraron todas las puertas, y cómo bueno, decide casarse y termina su vida laboral, se ve totalmente truncada, su profesión se ve totalmente truncada, porque sencillamente el régimen no permite que las mujeres sigan trabajando, ¿no? Entonces, es recorrer, ¿no? toda esa historia de mi madre desde que pues eso, tiene más o menos uso de razón hasta que se casa, y luego bueno, unas poquitas pinceladas de esas pequeñas rebeldías, ¿no? De esos pequeños detalles que a veces nos hacen sonreír, que aún ahora nos pueden parecer incluso ridículos, pero que entonces lo sufrían las mujeres. Por ejemplo, mi padre cuando eran novios pues no le dejaba que se pintara, ¿no? A mi madre le encantaba maquillarse, pero mi padre no le dejaba. Y entonces, bueno, pues cuando se casó al día siguiente dijo, bueno, pues es que ahora me voy a pintar hasta que me harte. Son esos pequeños detalles que ahora nos causan risa, ¿no? Pero que así vivieron nuestras madres y nuestras abuelas, cuando las mujeres no se podían poner pantalones.
O sea, una cosa tan tonta como esa, cuando una mujer fuera, no podía estar sola en la calle, pasaba las 9 de la noche o las 10 de la noche, cuando una mujer no podía entrar sola a un bar a tomarse un café. Esto ha ocurrido y no ha ocurrido hace tanto tiempo. Mi madre vive afortunadamente, tiene 87 años, entonces mi madre es una mujer muy habladora y yo las historias, todas estas historias las conocía en mi casa de siempre, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a la hora de ponerte a recopilar y a la hora de decir, bueno, pues ahora voy a escribir tu historia, por supuesto que he tenido que hablar con ella para sobre todo situar en el tiempo algunos detalles, porque como decía Sara, claro, pues ellas empiezan a hablar y van saltando, ¿no? Y tú dices, bueno, pues a mí aquí me queda una laguna, ¿qué pasó entre tal fecha y tal fecha, ¿no? Claro, afortunadamente tenemos, Sara y yo, las dos, la suerte de que tanto su abuela como mi madre tienen una memoria perfecta, ¿no? A pesar de la edad que tienen, pero claro, hay que irla situando un poco, ¿no? Y la verdad es que así, eso, creo que todas coincidimos cuando hablamos del libro, en que nos ha acercado mucho a las familias, nos ha acercado mucho a nuestras madres y a nuestras abuelas y se ha creado cierta complicidad. Para mí ha sido una experiencia estupenda. Y bueno, el tema de eso, del relato, de relatar esas, bueno, esas historias que al final las tienes como normalizadas, pero en el momento en el que las cuentas en voz alta parece que también le das poder y las sitúas, ¿no? En tal. Entonces, a tu madre, por ejemplo, la empoderó un poco, o ¿cómo fue el proceso de...? Mi madre es una A ver, mujer de sí. carácter, o sea, siempre ha tenido carácter, ¿no? Mi madre no ha sido de las que se doblegaba fácilmente. Lo que pasa es que vamos a ver, ahora es fácil, relativamente fácil para nosotras hablar de empoderamiento porque somos mujeres formadas, somos mujeres que hemos tenido acceso a una educación, somos mujeres que tenemos acceso a multitud de plataformas, por ejemplo, ahora para comunicarnos, somos mujeres que salimos, que hemos viajado, que hemos visto otras ciudades, ¿no? Pero hay que situarse 60 años atrás, 70 años atrás, ¿no? Entonces, me dices, si le sirvió para empoderarse, hombre, ya tenía sus pequeñas rebeldías. Lo que pasa es que el marco en el que estas vidas se desarrollaron era un marco que las constreñía al 100% y además no fue un marco casual. Es decir, no fue como consecuencia de una guerra y bueno, ahora qué vamos a hacer. No, o sea, estaba todo premeditado. Hay que decir que en marzo de 1938, cuando se presenta el Foro de los Trabajadores, en este foro ya se decía que el Estado iba a liberar a la mujer casada del taller y la fábrica. Es decir, que el régimen fascista, el régimen de Franco, cuando da sus primeros pasos, estoy hablando del 38, el 38 la guerra aún no había acabado, ¿vale? Pero cuando ya estaba dando sus primeros pasos, empezó a diseñar un Estado en el que las mujeres iban a tener una parcelita muy pequeña y vigilada. No fue nada casual, ¿no? En este mismo Foro de los Trabajadores, en la Ley de Bases del 18 de julio del 38, se crean los subsidios familiares, pero los subsidios familiares que se le da a los cabezas de familia, siempre y cuando la mujer no esté trabajando. Entonces, estamos hablando de una época en la que la miseria era absoluta. Entonces, bueno, pues qué mejor que tu mujer quédate en casa porque a mí el Estado me va a dar un pequeño subsidio y me va a ayudar, pero a condición de que tú no trabajes, ¿no? Junto a todas estas se promulgaron distintas leyes, ¿no? La ley de reglamentaciones laborales del 42, por ejemplo, por el que se establecía que las mujeres casadas directamente se les despedía, ¿no? Aparte de esto, hay que pensar también que el Estado diseñó, dentro de ese marco de suma opresión, aparte de la ley, contó con otros aliados perfectos, que fueron la Iglesia, la sección femenina y los medios de comunicación. Es decir, es que todo estaba en contra de las mujeres. La Iglesia, todo era pecado y el modelo de mujer que quería era la mujer de la Virgen María, donde había que reflejarse la Virgen María, que por supuesto inseminada por un ángel, ¿no? Porque aquello del sexo no podía ser. Entonces, esa sección femenina, que fue el ala
el ala política, ¿no? De Falange hacia las mujeres, donde lo que hacía era educar a ama de casa sumisas. Y eso lo vemos en un montón de declaraciones de su máxima dirigente, que fue Pilar Primo de Rivera, ¿no? Y luego, por otro lado, los medios de comunicación e incluso la cultura dominante, ¿no? O sea, en los años 40, 50, la música era la copla. Y si analizamos la copla, ¿qué mujeres aparecen en la copla? Mujeres despechadas, mujeres abandonadas, mujeres que sufren eternamente por amor, pero que tienen que sufrir, porque es que su papel en la vida es sufrir, no rebelarse y no decir nada, ¿no? Y esos medios de comunicación, por ejemplo, como El Caso, donde la presentación que se hacía de los sucesos era la mujer malvada. La mujer malvada, el hombre que ha tenido que matar a esa mujer malvada porque es que era muy mala, y es que era muy mala mujer, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, luego los novelones estos de los seriales de la radio, ¿no? Donde también eran mujeres sufridoras, ¿no? Todas muy buenas, sumisas, perfectas, y que su papel en la vida era sufrir. Entonces, todo ese conjunto, ¿no? Dentro de esa caja, todo lo que estoy diciendo formaba las paredes de esa caja donde se metieron las mujeres y donde no podían salir. Entonces, empoderarse, ¿cómo? Mujeres muy poco formadas, porque accedieron poquísimo al colegio. Les tocó esa época de posguerra de máxima miseria, donde en las casas donde había un poquito de dinero, un poquito, estudiaban los hombres. Las mujeres no estudiaban, pero ya no solamente en las clases más populares, sino en las clases más acomodadas, la niña bien, pues a lo mejor como máximo, pues daba unas clases de piano, pero tampoco trabajaba, ¿no? Aunque también hay que decir, porque hay que ser justos, hay que decir la verdad, que a pesar de que las reglamentaciones impedían que las mujeres trabajaran, sí que es verdad que cuando la mano de obra de las mujeres era buena y mucho más barata que la de los hombres, había ciertas fábricas que sí que permitían que esas mujeres trabajaran. Por ejemplo, los textiles de Barcelona. En la industria textil de Barcelona siempre hubo mujeres trabajando, siempre. ¿Por qué? Porque ganaban la mitad de los hombres. Entonces, a los empresarios les venía estupendamente, ¿no? Y ahí sí se podían saltar la ley. Entonces, dices tú, empoderarse. ¿Cómo? A no ser en esas pequeñas rebeldías familiares, se lo pusieron muy difícil para ese empoderamiento. Sí, Carolina. Me gustaría matizar un poco el tema este del trabajo, porque yo creo que todo se construyó, bueno, todas las leyes y todo lo que hicieron fue volver al siglo XIX, o sea, se saltaron hasta los años 20, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue volver a un sistema de trabajo en el que la mujer trabajaba siempre lo que ahora llamamos en negro. Las mujeres trabajaban, o sea, claro, no es que las mujeres no trabajaran. Ya me refería al trabajo formal, claro, yo me refería al trabajo formal. Efectivamente, el informal siempre, claro. Matizarlo. El trabajo formal tendían a desaparecer, efectivamente, o sea, de los grandes almacenes, de las tiendas, de todas partes, cuando te casabas, se entendía que automáticamente dejabas de trabajar y según la empresa en la que estuvieras, bueno, pues te daban una paga extra, un mes, o te regalaban una manta, o te regalaban pues una batería de cocina o nada, ¿sabes? Pero el trabajo informal, el trabajo en negro, el trabajo oscurecido, seguía además hundiendo a la mujer en una situación de no derechos laborales, con lo cual las mujeres trabajaban como burras, muchísimas de ellas, pero sin tener derecho a nada y con una sumisión económica bestial. Entonces, muchas mujeres, igual que, por ejemplo, Juana había servido, mi abuela sirvió desde niñas, desde muy jovencitas, seguían sirviendo en las casas, seguían viniendo de los pueblos a la ciudad, seguían trabajando como internas en las casas o como externas, fregando escaleras, limpiando en 1000 sitios como cocineras, seguían lavando ropa, seguían planchando, seguían como costureras, etc. Y todo esto se hacía en negro. Hasta hace muy poquito lo hemos visto, el trabajo doméstico, las empleadas del hogar, todas trabajaban en negro, no se les hacía contrato, ¿no? Como cuidadoras, etc., ¿no? El trabajo en el campo, muchísimas mujeres han trabajado en el campo y todavía hoy
esa actividad en la ganadería, en la agricultura y tal, sigue oscurecida y sigue ninguneada, y ni siquiera la posibilidad, ¿no?, de la titularidad compartida de las explotaciones agrícolas y ganaderas está consiguiendo hacer que aflore ese trabajo de las mujeres y que esas mujeres consigan los derechos que le corresponden, ¿no? El porcentaje de titularidades compartidas es ínfimo. En el comercio, todas las empresas familiares, todos los pequeños comercios atendidos por mujeres, que las mujeres trabajaban de sol a sol en ese comercio, esas mujeres no figuraban como trabajadoras, figuraba el cabeza de familia, ¿no? Entonces, claro, sí, se conseguía ese subsidio porque la mujer oficialmente no trabajaba. La mujer oficialmente seguía teniendo, a lo mejor en el DNI, sus labores. Sus labores. Que era lo que ponía. Sus labores. No trabajaba oficialmente, no figuraba en ningún lado, no tenía... Por eso hay... incluso ahora mismo hay tanta diferencia entre las jubilaciones de las mujeres y de los hombres, no porque las mujeres no hubieran trabajado, sino porque no habían cotizado nunca o habían cotizado muy poquitos años. Y entonces, claro, la diferencia entre la pensión que cobran ellos y la pensión que cobran ellas es bestial. Entonces, todo es una bola que se va extendiendo. Entonces, las mujeres con esa situación de precariedad, ¿cómo iban a conseguir incluso plantar al marido si vivían en una situación de violencia de género? Era imposible. O sea, la historia de la abuela Juana, por ejemplo, la abuela Juana acepta un trabajo. Ella queda viuda porque a su marido le matan en la guerra. Acepta un trabajo que odió siempre como portera. Lo odiaba porque para ella suponía tenerla encadenada al chiscón de la portería y humillada, digamos, por el vecindario, ¿no?, que la trataba como la criada de todos, ¿no? Pero tuvo que aceptar eso porque era lo único que le podía dar una estabilidad y, digamos, un reconocimiento a su trabajo que no le daba el estar limpiando y el estar cosiendo en casas, y tenía que sacar adelante a sus hijos ella sola, ¿no? Entonces, esta situación, claro que trabajaban mucho, pero trabajaban en las condiciones más precarias, más invisibilizadas y con mayor dependencia económica y sin derechos. Bueno, además, sí, en Asturias, por ejemplo, se ve muy claro que es donde tenemos la brecha salarial a nivel de, sobre todo eso, en jubilaciones más alta de España, porque aquí es verdad que, bueno, es verdad que eso, las pensiones o prejubilaciones de la minería son muy altas, o son, bueno, son, y en cambio, claro, aquí muchas mujeres pues estaban con la no contributiva o con la agraria, que al final es verdad que es ínfima, ahí sí que se ve mucho. Pero bueno, yo me refería al empoderamiento más en el proceso de contar, o sea, el proceso de hacer y de poner en situación todas esas historias que las normalizas y las cuentas porque es tu vida y las normalizas, y luego cuando te ponen eso, imagino, que cuando te pones a contarlo con una grabadora, con tal, bueno, que al final si tú haces ese relato y te das cuenta de que tiene poder, ¿no? Y de que es historia y de que tiene mucho poder. A eso me refería con el empoderamiento, de contar y de poner... Fíjate, además de empoderar a las mujeres, lo que decíais antes de empoderar a las familias. O sea, en el caso este que os he contado, el hijo de la abuela Juana, el padre de mi amiga, cuando le planteamos lo de la novela, no quería contar la historia de su madre. Por eso, porque tenía interiorizado el no te signifiques, ¿no? Pero una vez que salió la novela, la leyó y vio que su madre podía haber estado ahí y que la historia que se contaba era una historia real, la historia de una familia, tal, y que su madre podía haber estado allí, se arrepintió de no haber contado la historia de su madre. Entonces, por eso, cuando surgió la posibilidad de este relato, ya toda la familia salió en tromba a recuperar y a contar y a poner en valor y a empoderar a su difunta madre y abuela. Es que yo creo que este libro es un empoderamiento colectivo, más que personal, más que de cada una de nuestras abuelas, es un empoderamiento de todas las familias que han formado parte de este proceso, ¿no? Y es una manera también de contar la intrahistoria, la historia con minúsculas, que se inserta dentro de la historia con mayúsculas. Es darle páginas y hacer algo, una historia común, corriente,
hacerla inmortal. Y eso, pues, nosotras hemos disfrutado de este proceso como un enriquecimiento colectivo, ¿no? En el cual todas hemos ido aprendiendo, ¿no? Un poco unas de otras, y al final tenemos, digamos, un producto que no va a morir y que va a permitir que historias anónimas permanezcan. Y eso también es muy importante, ¿no? Para lo que hablábamos del empoderamiento. No sé si se ha parado. No, está bien. No, estamos. Bueno, ¿y qué fue de todas las historias? ¿Qué fue lo que más os llamó la atención? ¿De todas? Sí, ¿de todas o de la vuestra propia o de lo que...? A mí hay un detalle que, bueno, todas las historias, cada una tiene su peculiaridad y su particularidad, pero hay una de las cosas que aborda uno de los relatos, que es el relato de Isa Gaspar, que habla de una práctica muy habitual que ocurría durante la Guerra Civil, que eran las violaciones a mujeres como recompensa, como trofeo para las tropas franquistas. Es algo que no se habla, no sabíamos que las mujeres fueron, que su cuerpo fue escenario de la batalla también, y ella cuenta, ella es de un pueblito de Badajoz, que estaba en el paso de las tropas franquistas hacia Madrid. El ejército franquista masacró Extremadura y esa zona en concreto. Entonces se da cuenta que los soldados de vez en cuando entraban a las casas y tomaban a las mujeres, porque era como su derecho. Y cuenta que el padre de su abuela tuvo que espantar a muchos militares que intentaban entrar a su casa a tomar alguna de sus hijas. Eso, o sea, yo creo que la represión y el horror de la guerra civil se ha contado sobre todo a través de los hombres y de los vencedores, ¿no? de las repercusiones que tuvo sobre los hombres en la contienda, pero no se habla sobre la violencia específica que se... Ahora sí que se paró. Sara, te hemos perdido. Sí. Se impartió. Está fallando. Es que Sara, tienes el micro desactivado. Sara, tienes el micro cerrado. Sí. Creo que no se ha dado cuenta. Sara, tienes el micro apagado. El micro. El micro. Hola. Ahí. Ahora sí. No, lo que estaba explicando es que durante la guerra civil y la posguerra hubo una violencia específica con métodos específicos para machacar a las mujeres. Y estaba contando que aparte además de las violaciones que se relatan en el relato de nuestra compañera Isa Gaspar, en el relato de nuestra compañera María Grigelmo cuenta cómo las mujeres eran conducidas a cárceles específicas para mujeres en su casa, simplemente porque había acogido reuniones con contenido político en una taberna que regentaban. Ella fue en el paquete de la detención y fue conducida a una cárcel de mujeres en las cuales se infligía una violencia que consistía en raparles el pelo, ningunearlas, las trataban, bueno, pues imagínate cómo es una cárcel, pero específicamente para ellas. O sea, lo que quiero decir es que Ay, Sara. Se nos ha ido. Algo de la historia. Se te perdió. Vale, ahora ya. Bueno, si quieres, en lo que Sara recupera un poco de cobertura, os comento lo que me sorprendió, bueno, me impactó a mí, ¿no? Y que es un poco la actualidad que tenían estas historias, porque la violencia contra las mujeres y la opresión de las mujeres se sigue ejerciendo en todas partes, ¿no? Entonces, igual que, por ejemplo, los relatos de bombardeos que habían sufrido pues tanto la familia de Cristina como la de Sara, como la de Juana en Madrid y en otras ciudades bombardeadas durante la Guerra Civil en España, esa violencia contra la población civil,
la hemos visto hace nada en Siria, la vemos en otros escenarios de conflicto. Por ejemplo, lo que comentaba Sara de utilizar el cuerpo de las mujeres como arma de guerra se sigue haciendo en multitud de conflictos. Se hace desde República Democrática del Congo, en Libia. En Libia ha habido violaciones masivas de mujeres por parte de las tropas de Gaddafi cuando hubo la guerra civil. En fin, o sea, en determinados escenarios de conflicto siempre pasa lo mismo, y siempre pasa lo mismo en el que son las víctimas las mujeres, ¿no? El hambre, que ellas son las que quedan a cargo de las criaturas, ¿no? Y son las que sufren ese hambre, las que sufren esa falta de asistencia médica, son las que cuando escapan de esas situaciones de conflicto muchas veces vuelven a sufrir violencia, ¿no? Porque vuelven a ejercer violencia sexual contra ellas, vuelven a explotarlas, incluso caen en redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual, etcétera, ¿no? Entonces, estas historias de guerra y de posguerra, toda esta situación que sufrieron también durante el franquismo, cómo sigue permaneciendo en muchos países, estas leyes retrógradas, etcétera, ¿no? Toda esta violencia que se ejerce sobre las mujeres, a nosotros que vemos esta situación, digamos, en el extranjero, que nos parece tan lejana y la tenemos en realidad tan cercana, ¿no? Y cómo todos estos relatos la recogían un poco, y siendo solo 10, que éramos muy poquitas, ¿no? Habíamos, no sé, se evidenciaba y se visibilizaba también estas diferentes violencias sobre las mujeres, ¿no? Que es que son tan recientes que ni siquiera, o sea, no es que no queramos mirar lo que pasa afuera, es que no podemos cerrar los ojos a lo que ha pasado en nuestro país hasta hace bien poco, ¿no? Y que es precisamente una de las causas de por qué ahora mismo hay determinados fenómenos en nuestro país en relación con esto. Creo que Sara ya está otra vez con cobertura. Sí. Sí, es que estoy teniendo fallos, no sé. Me he conectado otra vez, a ver si funciona. Sí, vamos, que yo, ahondando también en lo que comentaba Sara, es que todo esto, vuelvo a decir que no fueron casualidades, ¿no? Fueron prácticas sistemáticas. Es decir, a los hombres, cuando eran detenidos por su significación política, por pertenecer a sindicatos o partidos políticos, bueno, pues se les llevaba a la cárcel y en ocasiones a muchos se les fusilaba, ¿no? Pero a las mujeres, a algunas también, por supuesto, seguían el mismo proceso, ¿no? Se les detenía, se les llevaba a cárceles y algunas se les fusilaba, otras cumplieron penas muy largas, ¿no? Pero, por ejemplo, las mujeres de los relatos que nosotros estamos contando, yo creo que no me equivoco, pero ninguna tenía ninguna significación política definida por ellas mismas. Es decir, muchas de las desgracias que les ocurrieron fueron simplemente porque eran hijas de, madres de, esposas de, tías de, hermanas de. Es decir, la violencia que se ejerció contra ellas tuvo unos tintes especiales. A los hombres no se les rapaban ni se les daba a beber aceite de ricino para luego irles paseando por todas las calles del pueblo, ¿no? Las mujeres fueron doblemente represaliadas, ¿no? Por las actividades políticas de sus maridos, y sus propios cuerpos se infligieron los castigos que muchas veces no se podían dar a los varones, pues por ejemplo porque habían huido, se habían escondido, habían ido al exilio a Francia, pero las mujeres y los niños muchas veces habían quedado aquí, ¿no? Por ejemplo, todos los que se fueron con el maquis, ¿no? Pues las mujeres habían quedado en sus pueblos. Entonces, contra ellas, en sus propios cuerpos, sufrieron los castigos que iban destinados a sus varones, a los varones de las familias, ¿no? Y esto ha sido una práctica sistemática que, como dice Carolina,
las sufrimos aquí en España, pero que el cuerpo de las mujeres se ha convertido en arma de guerra en muchos escenarios bélicos, ¿no? Ella ha mencionado el Congo, bueno, la situación del Congo ha sido espectacular, ¿no? Tanto que, bueno, la ONU tuvo que dictar una resolución, que es la 1325, para cesar esa práctica tan cruel, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres, porque además también tiene una doble significación, es una significación no solamente de dolor y de castigo, sino de humillación. De humillación, porque los hombres se creen que nosotras somos de ellos, entonces tú invades algo que es tuyo, que es como de tu propiedad, ¿no? Entonces, eso lo hemos tenido, como dice Carolina, lo hemos tenido pues, aquí hasta hace nada, ¿no? Y yo espero que esto se pueda parar algún día, porque sigue ocurriendo. Es que tú figúrate, si fue sistemático, que hubo llamadas públicas a violaciones. O sea, Queipo de Llano, recuerdo que Queipo de Llano, o sea, en sus alocuciones de la radio, llamaba a los legionarios y a los soldados del bando fascista a violar a las rojas, a violarlas para que aprendieran lo que realmente era un hombre. Sí, sí. O sea, así, violarlas y más y mejor, más. O sea, había llamamientos, no era una cosa soterrada, o sea, había llamamientos públicos. Es que es muy fuerte. Y luego, además, o sea, es que violando a las mujeres, haciéndolas callar, consideraban que también hacían callar a las generaciones futuras. Porque se supone que las mujeres son, según esta mentalidad, ¿no? Las mujeres, claro, las recluyes en el hogar, ¿no? Entonces son las que crían a los hijos. Y son las que les tienen que transmitir, digamos, desde que son pequeños, desde que nacen, el sustrato de lo que tienen que pensar o no. Entonces, claro, si sometes a las mujeres, ya empiezas a someter a los hijos. Lo que pasaba a Fausto, ese no te signifiques, ¿no? Ese no te signifiques era lo que consiguieron, era ese éxito, digamos, ¿no? Hacer que las mujeres tengan tanto miedo y se sientan tan amenazadas, se sientan a sus familias tan amenazadas, que sean las que les digan a los hijos, no te metas en política, no te cuidado, no te signifiques, y a las hijas no vayas a la manifestación. Dicen, hay muchas mujeres machistas en este país, hay muchas mujeres también que no querían que a sus hijas les pasara nada y que no querían que sus hijas fueran rechazadas y que sus hijas tuvieran problemas. Entonces, claro, le decían a las hijas, no hables con tal, no salgas de noche, no tal y cual, no porque ellas estuvieran convencidas y pensaran que eso debía ser así, sino porque sabían que si no, sus hijas iban a tener problemas, porque a lo mejor ellas mismas lo habían tenido. Entonces es un mecanismo muy perverso de, sometiendo a las mujeres, someter extensivamente a más capas de la sociedad. Bueno, yo os iba a preguntar un poco por el paralelismo, ¿no? De las historias a la actualidad, pero la verdad que lo estoy recogiendo bastante con la intervención pasada, porque es eso, ¿no? Las violencias que se vivían, se siguen viviendo, pues igual no nuestros cuerpos, pero, por ejemplo, eso, cuando estabais hablando de las violaciones, ¿no? Cuando estás escapando de la guerra, pues a mí se me ocurre, lo primero que se me viene a la cabeza es toda la población, todas las mujeres migrantes que para pasar a España están sufriendo muchísimo, ¿no? Solo en la frontera sur, bueno, pues todo lo que tienen que hacer para poder pasar, toda la violencia que tienen que aguantar y que no les queda otra, porque al final es o eso o nada. Entonces, bueno, ahí sí que me hizo mucho tal, y no sé si queréis contar algo más, eso, algún paralelismo más o algo más que veáis. En los paralelismos es interesante, ya sin hablar de la violencia física, también la violencia laboral, ¿no? La explotación. La explotación que antes sufrían las mujeres cuando eran sirvientas, como hemos estado hablando antes, que a la más tierna edad, a partir de los 6-7 años, comenzaban a servir en las casas de los señoritos, pues hoy en nuestro día a día lo podemos ver con las mujeres migrantes que están aquí en España. Quizá no empiecen a esa edad a trabajar, pero están haciendo el trabajo que antes hacíamos nosotras, ¿no? Entonces, igual que ahora nos echamos las manos a la cabeza pensando en la explotación laboral que sufrían las mujeres que servían en las casas de los ricos, de la misma manera debemos de echarnos las manos a la cabeza de pensar la explotación laboral que sufren hoy en día las mujeres migrantes que están limpiando, ya no casas de ricos, casas de clase
clase media o incluso clases populares, ¿no? Que tienen a una mujer que limpia porque le facilita el día a día. Pensamos que esas mujeres no tienen aún todos sus derechos laborales reconocidos a día de hoy y que siguen batallando simplemente por tener unas condiciones dignas. Entonces, bueno, es muy importante, una de las cosas de este libro que es importante es pensar en el pasado para no volver a repetir los mismos errores en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso nos puede permitir reflexionar un poco. Sí, a mí la verdad que ya eso, contando un poco mi historia, yo, bueno, mi familia es asturiana, son todos asturianos y tal, de familia materna y bueno, y paterna también, pero en la familia materna eran casi todo mujeres y unas cuantas tuvieron que marchar a servir a Madrid precisamente, indagando también con mi madre, hablando con mi abuela y demás, con una hermana que se murió en Madrid y rescatando y rescatando y rescatando, pues ella se había quedado embarazada del señor de la casa y murió en un aborto. O sea, intentó eso, con un aborto y se murió allí en Madrid. Y eso mi madre no lo sabía y nos costó como mucho empezar, bueno, un poco a investigar y preguntar y demás porque no se quería contar. Y mi abuela y su familia es joven, mi abuela está viva y demás. Entonces, bueno, sí que rescatar eso a veces también te hace pensar y situarte, porque es eso, a veces se nos llena la boca hablando de, pues eso, del trabajo y del empleo y bueno, hay que situar, que al final todas somos clase trabajadora, pero algunas tienen más derechos que otras. Por ejemplo, eso, las trabajadoras del hogar aún no están consideradas clase obrera, no tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador o otra trabajadora. Y bueno, ya las migrantes, ya que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, pues eso sí que es increíble. La verdad que yo estoy trabajando en un centro con mujeres víctimas de violencia de género y es verdad que se ve eso mucho, las mujeres migrantes, ¿no? Las condiciones de vulnerabilidad a las que se las somete y cómo parten de ahí. Y toda la historia que viene en eso, antes de por qué tuvieron que marchar de sus hogares a llegar aquí, todos los procesos de llegar aquí, la violencia que siguen, pues desde todos los lados, eso, no solo la violencia sexual o la violencia física, sino también la violencia económica, que al final es la que te permite muchas veces poder construir una vida y poder ser independiente dentro de la independencia que podemos tener en un sistema capitalista. Pero sí, no sé si... Sí, precisamente, sí, yo no solamente quería, que mejor que dejemos ya un poquito de espacio de tiempo por si alguien quiere preguntar, solamente decir que unido a este libro, en el que hemos publicado las historias de nuestra familia, el proyecto va algo más allá y tenemos un blog que se llama nietasdelamemoria.com, donde estamos recibiendo historias de otras abuelas contadas por otras nietas, porque lo que queremos un poco con esta historia es primero dar voz a ese miles y miles de historias silenciadas, de historias que se han guardado en las familias, de historias que no han encontrado un sitio donde ubicarse para que otros las conozcan. Entonces nosotros tenemos este blog donde estamos recibiendo relatos de vida de toda España, contados por nietas, preferimos que sean contados por nietas, porque además creo que también es una experiencia muy bonita estrechar ese vínculo entre abuelas y nietas, y que quería decirlo aquí porque quienes nos estén escuchando, pues que sepan que pueden contactar con nosotras. Nuestro mail es muy fácil, en nietasdelamemoria, todo junto, @gmail.com. Y ahí nos pueden enviar los relatos, nosotros nos ponemos en contacto porque que no tengan miedo. Mucha gente nos dice, no, es que yo es que lo describí, yo no sé escribir. No hay que preocuparse por eso, porque nosotras editamos todos los relatos y bueno, cuando vemos algunas lagunas, pues nos ponemos en contacto con la persona que nos lo ha enviado y a base de preguntar y de preguntar estamos sacando unas historias preciosas. Solamente quería decir eso, que el blog está abierto y que contacten con nosotras todos aquellos que quieran publicar. Por cierto, de Asturias no tenemos todavía ninguna historia. Hay que Así que animo a las asturianas, sí. a las asturianas a que nos manden algo. Hay que ponerse. Bueno, voy a dejar paso a las preguntas. Eso, no sé si tenéis algo más que comentar, Carolina o Sara. Que nos pregunten algo. Vale, pues vamos a dejar espacio, quien quiera comentar algo. Tenemos aquí dos
dos aportaciones. Una pone, muchas mujeres campesinas asturianas sufrieron esa discriminación porque la propiedad de los prados y animales era del hombre. Bueno, lo que comentábamos antes de la brecha en el empleo y del trabajo. Y luego, el mes pasado hubo una charla sobre las mujeres en la posguerra de Irene Faza, recogiendo entrevistas orales. Las mujeres repiten ese patrón de llamar trabajo a lo que hace el hombre y a lo de las mujeres no. Sí, claro, es que es así, vamos, yo cuando he hablado de la reglamentación laboral y tal, claro, me refería siempre al trabajo formal, ¿no? El informal, bueno, pues empezando por la casa, que todas sabemos que cuando se empieza no se acaba, ¿no? Las mujeres han trabajado toda la vida, porque qué mayor trabajo que cuidar bebés, por ejemplo, y eso lo hacemos siempre nosotras, ¿no? Ahora dicen algunos que ayudan, no que comparten, sino que ayudan. ¿No? Pero nosotras sabemos lo que es llevar una casa, llevar un trabajo, cuidar niños, eso lo hemos hecho siempre nosotras, más lo que decía, lo que apuntaba Carolina y lo que apuntaba la persona que está viéndonos, ¿no? El trabajo en el campo, que es un trabajo durísimo, que es un trabajo de sol a sol, y las propiedades nunca eran de ellas no solían heredar, ¿no? Y además a ese trabajo tan durísimo del campo, y también con los animales, unías el trabajo de la casa, el trabajo de los niños y, ojo, en un tiempo donde no había pañales, no había lavadoras, se cocinaba con carbón, es decir, que lo tenían todo en contra, ¿no? Y tuvieron que hacer, te iba a decir, supieron salir adelante, no, tuvieron que salir adelante, no había otra opción. Claro. Sí, no, yo aquí eso, lo de, por ejemplo, FADEMUR, que es la Federación de Mujeres Rurales, también tiene eso, ¿no? Ahora, bueno, lleva unos años con las iniciativas por el tema de la propiedad compartida. Carolina es una experta en eso. Ah, bueno, entonces no me meto ahí. Pero, pero claro, Carolina no voy a darte muchos datos. Pero es verdad que cuesta mucho, que al final eso lo tienen a nombre del paisano y se despreocupan. Y bueno, yo no sé si Carolina quiere ir un poco más por ahí. De momento no tenemos más preguntas. Sí, o sea, es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, que durante la posguerra, igual que antes, las mujeres trabajaban y se declamaban a trabajar, ¿no? Y, ¿qué pasa? Que también, bueno, hay situaciones que se mantienen, ¿no? Lo de la ganadería y la agricultura es tradicional, digamos que durante la República no vio un avance, ¿no? Como sí que vieron otras situaciones, ¿no? Siempre se trabajaba, o sea, el titular de la explotación o que tenía las tierras arrendadas, etcétera, era el varón y el resto de la familia era trabajo oculto. De hecho, es muy difícil hacer estadísticas históricamente de este tipo de trabajo porque solo aparecen censadas los titulares. Esto sucede en el trabajo del campo, igual que sucede también en otro sector que os comentaba, ¿no? Que es el del pequeño comercio. Los titulares de los pequeños comercios, pero tanto en los pueblos, en las ciudades, etcétera, eran los varones, y aunque fuera la señora la que estuviera atendiendo la tienda todo el santo día, ella no aparece en ninguna estadística, ¿no? Entonces es muy difícil incluso hasta de cuantificar, ¿no? Lo que sí que influyó mucho en las poblaciones pequeñas, en los pueblos, fue el tema de la educación. Durante la República se puso en marcha un proceso de alfabetización y de escolarización masivo en toda España, creando escuelas allá donde no las había, ¿no? Y fomentando esa educación y esas escuelas y ese impulso que se dio a la escolarización en muchos lugares se perdió, ¿no? Y se volvió otra vez, digamos, al método antiguo de que los críos y las crías pues no iban a la escuela, ayudaban en casa y si iba alguien, iba uno de los hijos varones, ¿no? El mayor, las chicas, olvídate, ¿no? O sea, las chicas para qué iban a estudiar, mientras que durante la República se pusieron en marcha esas escuelas, masivamente esas escuelas para niñas, ¿no? Y hubo un retroceso de décadas que fue luego difícil, digamos, muy difícil de recuperar, ¿no? Y tenemos a las mujeres de nuestros pueblos y de nuestras aldeas de una determinada edad, o incluso a las que luego emigraron a la ciudad, unas tasas de analfabetismo bestiales, ¿no? Y eso también las sometía muchísimo, ¿no?
Y luego se vio con la democracia que se pusieron en marcha esas escuelas para adultos en todas partes, ¿no? Y había muchísimas mujeres que aprendieron a leer y a escribir entonces, ¿no? Con esas escuelas para adultos, y muchas veces ya muy mayores, ¿no? A los 70 años, incluso hasta los 80 años, ¿no? Aprendieron a leer de corrido, digamos, porque figuraban como que a lo mejor que sabían leer y escribir porque habían ido, habían aprendido las 4 letras de pequeñas y sabían firmar. Ya con que supieras firmar y a lo mejor sabían leer los carteles, ¿no? Pero no, tal y como entendemos ahora la alfabetización de leer un texto y comprenderlo, no, eran analfabetas completamente. La tasa de analfabetismo entre las mujeres era muchísimo mayor que entre los hombres. Pues claro que la sometía, o sea, y el ninguneo en los pueblos a las mujeres ha sido, no sé si habéis leído el libro de, es que no tengo ahora en la cabeza el nombre, de esta que es veterinaria, Tierra de Mujeres se llama. María Sánchez. María, esta es. Entonces, ella cuenta, ¿no? Este oscurecimiento de las mujeres en los pueblos, que lo que hacían ellas como que no importaba, ¿no? Como que no tenía interés. Entonces, esto ha sido tradicionalmente así, y esto hasta hace muy poco y sigue siendo así, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los valores que tiene este libro y el blog, y las historias del blog, es eso, es poner en valor, es reescribir la agenda, ¿no? O sea, esa historia con mayúsculas, incluso la historia actual, que quién la ha establecido, quién ha establecido qué es lo que importa y qué es lo que se valora. Normalmente es un criterio desde un punto de vista masculino, ¿no? Entonces, es reescribirlo, es decir, bueno, esta agenda es otra agenda, ¿no? Lo que vale y lo que se valora puede ser de otra manera y puede ser visto de otra manera. Preguntan también por el chat, ¿pensáis que la mujer de clase trabajadora fue más represaliada por su condición de clase o por cuestiones ideológicas? Que yo creo que va un poco unido, ¿no? Es decir, la clase trabajadora, bueno, iba a decir, es más progresista, pero ya me voy. Ahora no. Esto ya también está un poco en cuestión, ¿no? Hombre, yo creo que entonces iba bastante unido, ¿no? O sea, el compromiso de la clase trabajadora con la izquierda pues siempre ha sido bastante más fuerte. Por ejemplo, con los sindicatos de aquel momento eran principalmente la CNT, que era un sindicato muy poderoso, y la UGT. Comisiones Obreras nace muchísimo más tarde, Comisiones Obreras nace a finales de los años 50, ¿no? Entonces, más reempresariada por clase obrera o por ideología, yo creo que va unido. Lo que pasa que, como hemos comentado antes, muchas veces no eran ellas las que tenían esa ideología, sino los hombres de sus familias. Entonces, ellas se vieron arrastradas por la ideología de su familia, porque sobre ellas también pesaron las condenas simplemente por ser la mujer de la familia, la hija de, la madre de, la esposa, la prima, la hermana, ¿no? No sé si hay más preguntas. De momento no hay más preguntas. A ver si alguien más pregunta. Hombre, la verdad es que abordasteis, yo creo que casi todas las cuestiones que se podían tocar, ya las tocasteis en la exposición, que fue muy prestosa. No sé yo si nada. Bueno, pues agradeceros mucho de nuevo la invitación, invitaros a que leáis el libro o al menos a que participéis en la iniciativa que antes ha dicho nuestra compañera, que tenemos un blog abierto, y sobre todo alentaros a que habléis con las mayores, que habléis con vuestras ancestras, con vuestras abuelas, y que lo personal es político, así que adelante, queremos recibir historias, porque detrás de cada una de nosotras hay una abuela y seguro que tiene una historia interesante que enseñarnos. Sí, y también, bueno, dar las gracias a todas las familias que nos están mandando las historias por su colaboración, ¿no? Porque muchas veces ya os digo que, claro, nosotras estamos muy acostumbradas a escribir, ¿no? Entonces,
para nosotros es relativamente fácil, pero yo entiendo que, bueno, construir un relato y respetando una cronología, respetando unos hechos y sin dar saltos, pues a veces es complicado, ¿no? Con lo cual muchas veces tenemos que, por correo electrónico, hacer un montón de preguntas a las familias para completar, para llenar esas lagunas y para minimizar un poco esos saltos en el tiempo, ¿no? Y la verdad es que la colaboración de las familias es fantástica, pero fantástica de verdad. Yo les doy las gracias a todas las personas que nos están, todas las nietas que nos están mandando los relatos, porque aparte de que son unas historias de vida apasionantes, pero apasionantes, o sea, superan con mucho la ficción muchas veces, pues la respuesta que obtenemos de ellas, pidiéndoles fotos, empiezan a buscar fotos en los álbumes familiares, y la verdad es que, bueno, yo quería agradecer muchísimo esta colaboración porque sin ellos no existiría blog. O sea, sin la colaboración de estas familias, el blog habría muerto, ¿no? Y ahora mismo pues tenemos, creo que son 6 historias en espera para editar. Claro, porque cada una lleva su tiempo de edición para que queden bonitas. Pero bueno, que la respuesta está siendo maravillosa y también, bueno, nos pueden seguir también en redes sociales, en Facebook y en Twitter. En todos los sitios somos Nietas de la Memoria, o sea que no hay problema para encontrarnos. Y además no tenemos todavía ninguna historia de Asturias, ¿no? De Asturias no tenemos ninguna historia. Nos acaban de llegar 2 de Galicia. Pues mira, hay que ponerse. Pues ya sabéis, o sea, os ponemos deberes. Sí, hay que ponerse con ello, que ya toca. Bueno, muchísimas gracias a las 3 por participar y por contar. Yo creo que fue muy interesante y además es eso, ¿no? Que hay que hablar de lo que nunca se habla y que al final es muy importante, y más la situación que estamos viviendo ahora bueno, o de retroceso o de intento de retroceso de las libertades y los derechos de las mujeres, que al final, de las mujeres y de las trabajadoras. Sí, es muy importante saber... Sí, esta vez nos han encontrado más preparadas, al menos intelectualmente, entonces va a ser más difícil acabar con nosotras. Sí, porque es muy importante saber de dónde venimos, para que no nos cuelen trolas, ¿no? Y para... Efectivamente, para evitar retroceder hay que saber qué es lo que tienes detrás, ¿no? Es decir, mira, yo no quiero... O sea, si me paro, es que lo que tengo detrás es eso. Entonces, y no tengo todo conseguido. O sea, yo siempre digo que además de cambiar las leyes hay que cambiar las mentalidades. Y las mentalidades no hay que detenerse nunca, hay que ir más a más a más. Eso es. Sí, además es que está la cosa fastidiada, la verdad que... ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias y recuerdo a quienes nos están siguiendo que mañana a las 8 hay una actividad con el eurodiputado y líder de Izquierda Anticapitalista, Miguel Urbán, que va a hablar de la emergencia de Vox y sus conexiones internacionales y que va a ser a través de este canal de YouTube del Ayuntamiento de Mieres. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Buenas tardes.